Buenas noches, le damos muchas gracias a Dios este tiempo en que podemos compartir juntos y no sé si ustedes, pero creo que estoy tan agradecida a Dios porque el tema de estas series es oraciones en la Biblia, pero nosotros diariamente estamos orando a Dios, estamos comunicándonos con nuestro Dios y qué alegría hoy escuchar más de una noticia grande como lo del pastor Sullivan, como también del campamento y estar orando y pidiéndole a Dios que Él abra esas puertas que solo puede abrir y esos milagros que Él solo puede hacer. Así que estamos muy agradecidos y esta semana me tocó una oración, me tocaba la semana siguiente, pero tuvimos que hacer un cambio y le doy gracias a Dios de que me tocó esto y le pido a Dios que sea de bendición para ustedes como también lo ha sido y lo está haciendo para mí. Así que vamos a orar, ¿qué les parece? Padre Santo, en esta noche queremos adorarte, bendecirte, agradecerte una vez más por lo bueno que has sido con nosotros, agradecidos por tu provisión, por tu protección, por, Padre, a rescatar, Señor, por darnos ese permiso también. Gracias, Señor, porque tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Y, Padre, también te damos gracias por tu presencia, porque siempre es fiel. Padre, en esta noche te pido que me ayudes a comunicar lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón para esta noche. Y Padre, te pido que lo podamos aplicar a nuestras vidas, que realmente hayan oídos para escuchar tu voz, que realmente hayan oídos para querer obedecer tu voz y que nosotros, Señor, seamos sensibles a tu palabra y que podamos, Señor Jesús, atender a lo que el Espíritu quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y la oración que me toca a mí, muchos la conocen, es la oración de Jabes. No sé si algunos se recuerdan de esa oración, pero es una petición breve en la Biblia, directa, profunda, y que dice al final de estos dos versículos que Dios la respondió. Qué lindo sería que nosotros oráramos y de repente dijera que Dios le respondió. Pero en esta oración no se dice el tiempo que pasó en que Jabes ora y Dios responde. Y a veces queremos que, porque la Biblia dice, y Dios respondió, pensamos que fue inmediatamente. Sabemos que cuando Pedro se estaba ahogando y le dijo, Dios, sálvame, nosotros suponemos que fue inmediatamente, no iba a esperar un mes para sacarlo del agua, ¿verdad? Pero hay ciertas oraciones en la Biblia que no se nos dice cuánto tiempo tuvimos la respuesta. Pero sí queremos concentrarnos en esta oración, que son dos versículos que están en el Antiguo Testamento y que está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y es increíble que Jabes es mencionado solamente una vez en la Biblia y está en medio de un registro genealógico de crónicas. Se está hablando de la genealogía de Judá y vemos que entre medio aparecen estos dos versículos. Su oración se destaca por su sentido de petición a Dios, de bendición y guía. Entonces, antes que veamos la oración de Jabes, quería mostrar de que todos los temas que hemos estado hablando, todas las oraciones que están en la Biblia son ejemplos para nosotros, que nos enseñan a depender de Dios e invocarle. La oración de Jabes es inspiradora y nos desafía a acercarnos a Dios con nuestras peticiones. Y uno de los versículos que quería mostrarle primero era segunda de Timoteo 3:16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tenemos que aprender a orar? Sí. ¿La Biblia nos enseña cómo orar? Sí. Ya Edita nos pasó el Padre Nuestro, la primera sesión de estas oraciones de la Biblia. Después fue Fide con una oración de agradecimiento del apóstol Pablo. Y ahora vemos esta oración en Primera de Crónicas y vamos a leerla y dice en Primera de Crónicas 4, 9 y 10, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Se ven en estos dos versículos como
nos habla de Jabes en una forma muy breve, un poquito de su vida, lo que él pidió a Dios y cómo también Dios otorga lo que él le pidió. Aquí dice que Jabes, salió un libro hace mucho tiempo que se llamaba La oración de Jabes, algo como la vida, abriéndose puertas para una vida de bendición. Y en realidad mucha gente lo usó como una fórmula para una vida de bendición, pero la Biblia no nos habla de una fórmula, nos habla de una relación con Dios. Jabes no estaba usando la oración como una fórmula para obtener algo de Dios. En lugar de eso, estaba invocando a Dios para que le ayudara a cumplir las mismas promesas de Dios. Entonces vamos a sumergirnos aquí en la historia. ¿Quién era Jabes en la Biblia? Jabes solo se menciona en estos pocos versículos de la Biblia. Su historia es única porque interrumpe una larga genealogía en este capítulo de Judá con la breve pero poderosa descripción de su piedad y el favor de Dios, destacándolo como una figura significativa y la bendición divina sobre él. De lo que podemos aprender de esta oración o de Jabes es lo siguiente, voy a decir a la siguiente. Podemos, de este versículo que leímos, que Jabes nació en dolor, ¿verdad? Leímos ahí que su madre le puso ese nombre porque cuando tuvo su parto lo tuvo con dolor, eso sale en el versículo. Su nombre es un recordatorio de su madre lo pone, ¿verdad? Jabes tenía hermanos y dice la Biblia de que él era más ilustre o también puede decir honorable que sus hermanos. Había una diferencia en la vida de Jabes, nos dicen estos pocos versículos, algo especial había en este hombre. Jabes era considerado ilustre u honorable. La vida, oración y petición de Jabes fueron lo suficientemente importantes como para ser escritas en la Biblia. Muchos oraron en la Biblia, pero Dios escogió que esta oración fuese implantada, registrada en la Biblia. Aunque estos versículos son cortos, vamos a estudiarlos y el significado detrás del nombre de Jabes. Se recuerdan que en la cultura hebrea el nombre, ponerle un nombre a un hijo o una hija era algo grande. ¿Por qué? Porque tenía un significado tras de su nombre. Implicaba que los padres creían que el niño o la niña llegaría a ser en la vida alguien importante o su destino, igual que la bendición que daban los padres. Muchas veces los hijos eran nombrados de acuerdo a lo que los padres estaban experimentando en ese momento. Así sucedió con la madre de Jabes. Pero los nombres también tienen algo muy importante para Dios. Muchas veces vemos que Dios es el que pone el nombre. Por eso vemos que Dios pone o cambia nombres en la Biblia, como por ejemplo Abraham, ¿verdad? Abraham pasó de Abraham a Abraham, padre de muchos. Isaac, Dios le puso el nombre Isaac, que su nombre significaba risa. ¿Por qué? Porque le dio gozo a Sara, ¿verdad? Ella se rió y también sería gozo. Muchos la llamarían que estaba gozosa por su hijo. Juan el Bautista, que significa Dios es misericordioso o Dios lleno de gracia. Dios le puso el nombre a Juan. Le dijo a su padre y a su madre que el nombre sería Juan. Emanuel, Jesucristo, Dios con nosotros. Él dice que él se iba a llamar Jesús. Dios pone nombres y cambia nombres. Jabes significa, según el nombre hebreo, y vamos a ver, en hebreo el nombre Jabes significa el causa dolor o el que causa dolor. Su madre le puso ese nombre porque su nacimiento fue doloroso. El parto pareciera, por lo que explica la Biblia, que fue algo que fue extremadamente doloroso para su madre. Entonces la concordancia de Strong también significa, dice, de una raíz que no se usa, probablemente significa afligirse, lamentable. Lamentable, claro. Jabes significa dolor o aflicción. Yo pienso que es una verdadera lástima que la madre de Jabes sintiera que debía llamar así a su hijo. Dolor, aflicción, porque le causó dolor en su parto y pareció que fue muy traumático, que le dijo, te voy a llamar dolor porque me causaste mucho dolor. Qué triste, ¿verdad? Dice, o el que causa dolor. Dice, dolor o aflicción.
todo lo que sabemos es que ella estaba tan consumida en su dolor en ese momento que etiquetó a su propio hijo como dolor y básicamente estableció su destino. Quizás algunos de nosotros no nos gustan los nombres que nos pusieron. No sé si hay alguno allí en su casa que me dice un amén por ahí, que te pusieron un nombre que no te gustó. A mí me pusieron un nombre, ¿verdad? Que no me gustó y cuando pude, me lo quité, ¿verdad? Y fue cuando me casé. Yo no usé el casamiento para quitarme mi nombre, por si acaso, pero fue una oportunidad. Pero en este caso, Javes no podía cambiarse su nombre. Entonces, muchas veces sucede esto en las familias. Y esto todavía nos pasa en estos tiempos. Algunas aquí se están riendo porque saben que a lo mejor el nombre dice, estamos tan atrapados en el aquí y en el ahora que tomamos una decisión apresurada que puede afectar nuestro futuro y el de otras personas. Su mamá en el momento que lo tuvo, pensó tanto en el dolor que no pensó en el gozo y lo etiquetó, lo marcó como dolor. A pesar de este nombre algo desalentador, Javes destaca en los registros genealógicos por su ferviente oración a Dios. Puede que su madre lo descartó como dolor, pero Dios lo pone en la Biblia como un hombre que le creyó a Dios y decide cambiar su futuro. Y eso es lo que me alienta y me gusta de esta oración. Dice, el siguiente, si vemos de nuevo la oración de Javes. Dice, Javes fue más ilustre que sus hermanos. Y lo vamos a estar leyendo nuevamente para que empecemos a ver ya Javes, ya conocen su historia, ¿verdad? Al cual su madre llamó Javes, diciendo por cuánto lo di a luz en dolor. Ahí está la explicación. Pero aquí vemos que dice que invocó Javes al Dios de Israel. Entonces vamos a ir, dice, significado bíblico de la oración de Javes. Lo primero que podemos ver en la oración de Javes es que dice que Javes invocó al Dios de Israel. Javes declaró el señorío y la preeminencia de Dios sobre su vida. Cuando usted ore, comience por reconocer quién es Dios. No es cualquier Dios, aquí dice el Dios de Israel. El Dios de Israel, no se equivoque, es a quien oramos, es el Dios de la Biblia. Sigue siendo el Dios de Israel y el Dios nuestro, el Dios de la iglesia, el Señor Jesucristo. Esa es la primera parte. Dice, oh, si me dieras, ¿verdad? Bendición. Primero invocó, dice al Dios de Israel, sabe a quién le ora y dice, diciendo, oh, si me dieras bendición. Javes no solo reconoce a Dios como el único y verdadero Dios, sino también reconoce que las bendiciones vienen solo de Dios. Sabía a quién pedirle la bendición. ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiendo la bendición en el mundo, la bendición en otras personas que no tienen la capacidad de bendecirnos porque la bendición solo viene de Dios? ¿Dónde está usted buscando la bendición? Persigue promesas falsas y éxitos superficiales que el mundo trata de seducirlo. Se empeña en alcanzar la prosperidad y la bendición con sus propias fuerzas. Cuando oremos, hagámoslo con un corazón totalmente comprometido con Dios, con su bendición, con el Dios de la Biblia. Oí decir a alguien esto, mi mayor bendición fue cuando lo perdí todo, para entonces hallar a Cristo. Muchas veces nosotros decimos, oh Señor, si me bendijeres, y esa bendición a lo mejor es parte de la enfermedad, es parte del dolor, es parte del problema. Oh, si me bendijeras. Este hombre dijo, mi mayor bendición fue el día que lo perdí todo, porque entonces pude hallar a Cristo. ¿Cuál es tu bendición? Puede que ese dolor, esa enfermedad, sea exactamente una bendición disfrazada. Dice después, siguiendo su oración, dice, y ensancharas mi territorio. Le pidió a Dios que ensanchara su territorio. Muchos piensan que Javes se refiere a tierras físicas, como dame más tierras, o muchos agarraron esta oración como una oración de prosperidad, que mi casa sea más grande, que lo declaro, que lo tengo, que tengo esto, que tengo lo otro, y que son cosas físicas. Pero Javes se refiere a tierra, no se refiere a tierras físicas cuando pide que se ensanche su territorio.
Si miramos el linaje de Jabes, podemos entender que no está haciéndolo en términos de riqueza y prosperidad, sino en términos de impactar el reino de Dios. Recuerden que tener una herencia era parte de lo que Dios le había prometido, una tierra para su pueblo. Era más que terreno, era el Dios de los cielos otorgándole al pueblo de Israel su tierra. Es tan importante como el día de hoy. Él quería que su territorio espiritual también aumentara para que reclamar las generaciones para el Dios de Israel. Y a veces nosotros necesitamos reivindicar, o reclamar algo de la tierra que Satanás nos ha quitado. Terreno que pertenecía, familia que nos pertenecía y el enemigo ha robado. Nos ha robado de nuestro terreno. Cuando oremos, pidámosles a Dios que ensanche nuestro territorio y que haga más cosas a través de nosotros y que no nos limitemos. Aquí dice en Isaías, se recuerda 54, 2, 3, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El Señor nos anima a extendernos, a no ser escasos, a no conformarnos con una vida mediocre en nuestra relación con Jesucristo. Si tú y yo estamos en la misma nivel de madurez que tuvimos hace 10 años atrás, estamos mal. Necesitamos crecer, necesitamos extender el territorio, necesitamos hablar a otras personas de Cristo, necesitamos extender el reino de Dios porque eso es lo que Dios quiere. No seamos escasos, no nos limitemos, no nos conformemos. Hay mucho territorio que poseer para Jesucristo, para su reino. Dice también en la oración de Jabes, en la siguiente parte, dice, y si tu mano, si viene la parte de ahí, y si tu mano estuviera conmigo, ¿quién no quisiera? Si yo preguntara que la mano de Dios no estuviera con nosotros, ¿quién no quisiera? Si yo preguntara a todos aquí en el chat o aquí, ¿quién no quisiera de nosotros decir que tu mano sea sobre nosotros? Porque implica protección, porque implica bendición, porque implica tantas cosas en nuestra vida. Dice, Jabes quería que Dios estuviera presente en cada momento de sus días, en cada momento de su vida. Entendió el poder de la mano de Dios para proteger y guiar en la dirección que debía ir, la dirección correcta. Si la mano de Dios no está guiando las aparentes bendiciones, se convertirán estas en maldiciones. Si Dios no está en el asunto, como dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos. ¿Está la mano de Dios sobre ti? ¿Está la mano de Dios sobre mi vida? Yo lo quisiera. Así que Jabes le dijo al Señor, si tu mano estuviera conmigo, no quiero pasar ni un día sin ti. Yo quiero vivir todos los días de mi vida con tu mano sobre mí. Si vemos de cuando oremos, pidamos que la mano de Dios nos guíe a través de cualquier circunstancia y prueba que se nos presente más que cualquier bendición y provisión. Su mano sobre nosotros es la mayor bendición que podamos obtener. Si vemos algunos versículos aquí que los anoté, en Salmo 118, 16 dice, la diestra de Jehová, que es su mano, es sublime. Gloria a Dios. La diestra de Jehová hace valentías o hace proezas, ¿verdad? Dice también Salmo 139, 5 de la Nueva Traducción Viviente, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. En Isaías 41, 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué lindo saber que la mano de Dios está sobre nosotros. Qué lindo es saber que muchas veces el pastor dice que si te sientes agobiado o si estás desesperado, estrecha tu mano porque Dios va a tomar la tuya. Dios nunca nos deja ni nos desampara. Jabes oraba, por favor, que tu mano, ¿verdad? Si tu mano estuviera sobre mí. Qué bendición. Dice también, es la siguiente parte de su oración, y me libraras del mal para que no me dañe.
En otras palabras, líbrame del dolor, líbrame del sufrimiento. Y para este punto, nosotros entendemos que la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero aquí está orando Jabes y tenemos que entender desde el punto de vista de él. Dice, y me librarás del mal para que no me dañe. Y después vamos a leer un poquito de otras versiones, pero quiero ponerles, dice, estas siguientes, quiero mostrarles unas versiones para que podamos pensar un poquito más. Vamos a ver aquí. Este es los mismos versículos, pero los vamos a leer ahora en la nueva traducción vivientes. Son los mismos versículos en otra versión, para darnos más luz. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. La última parte que dice, y me libres del mal para que no me dañe, que dice la Biblia en la versión Reina Valera, aquí dice, líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y eso me hacía pensar en el nombre de Jabes y cómo vivió toda su vida sintiendo que él fue un dolor, ¿verdad? Vamos a la siguiente, que es la nueva versión internacional, es el mismo versículo. Jabes era más honrado que sus hermanos. Su madre le había puesto por nombre Jabes diciendo, lo di a luz con dolor. Jabes clamó al Dios de Israel, oh, que me bendigas y ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y me proteja de todo mal para que me libre del dolor. ¿Ves la última parte? Él le pide que lo proteja de todo mal para que me libre del dolor. Y Dios le concedió lo que pedía. Estas siguientes versiones las voy a poner aquí en un slide, en una sola vista. Y se las quiero poner porque me impactó mucho cuando las leí, sobre todo la parte que habla de que lo proteja del mal para que lo libre del dolor. Están en inglés, pero hay algo que está subrayado en amarillito y se van a dar cuenta que estas versiones, la Holman Christian Standard Bible, dice, la parte amarilla, dice, so that I will not cause any pain, ¿verdad? En New King James Version dice, that I may not cause pain. Y la última, World English Bible, that I may not cause pain. ¿Por qué puse esto? Porque la traducción quiere decir que yo no cause dolor. Una cosa es que nos hieran. Una cosa es que Señor, protégeme que no me hieran. Pero en esta versión que impactó mi vida es que yo no cause dolor. Y para mí tenía más sentido esta traducción por el background de Jabes. ¿Por qué? Que yo no cause dolor. El nombre de Jabes, recordemos, literalmente dolor. Su propia madre se lo puso debido al dolor que soportó en el parto. Era un recordatorio constante que Jabes había producido dolor a su madre. Cuando le preguntaron por qué te pusieron Jabes, porque yo le causé mucho dolor a mi madre. ¿Me siguen con esto? ¿Verdad? Y creo que no quería Jabes que su futuro fuera marcado por esto. Y por esto su oración dice en esta versión que yo no cause dolor. Señor, ya no más. Si causé dolor en el pasado a mi propia madre, Señor, ahora y en mi futuro, que yo no cause dolor. Hace años, al leer esta versión de la oración de Jabes, tocó mi vida profundamente, porque estaba aprendiendo inglés y decidí leer la Biblia en inglés. Y cuando llegué en esta parte, me tocó mucho la parte que dice que yo no cause dolor. ¿Por qué? Porque por muchos años sentí que yo era causa del dolor, que mi vida producía dolor, que mi nacimiento fue en vez de bendición un dolor, que yo producía infelicidad, que yo producía molestia. Pensé que si desaparecía el mundo sería mejor, que yo era un estorbo y no una bendición. Llevar el nombre del dolor no es fácil. Llevar el nombre del rechazo no es fácil. Pero yo pienso, no debió haberlo sido para Jabes,
llevar el nombre del dolor toda su vida. Pero en vez de tomar la vía fácil, Jabes, en vez de tener lástima de sí mismo, acude al Dios de los cielos, al Dios de Israel, el único que cambia el dolor en gozo, las cenizas en óleo de alegría y da significancia y propósito y valor a una vida marcada por el dolor. Mi oración hoy es esta. Señor, yo sé que en Juan 16:33 nos dice que en el mundo tendréis aflicción. Y nos dices, confiar, yo he vencido al mundo. Pero mi oración te pido hoy yo, que yo no sea quien produzca esa aflicción. Señor, que yo no cause dolor. No sé si ustedes, pero al ver la vida de Jabes y pensar cómo fue marcada su vida por su nombre, eh, muchos de nosotros hemos sido marcados por circunstancias en nuestra vida y que han dejado una etiqueta y que así como Jabes podemos tener la opción de no, de creer a Dios y acudir a Dios y cambiar la historia. Cuando Jabes ora, habla en contra del testimonio de su nombre y se libera de la vergüenza que lo cubría. Cuando ores, cuando nosotros oremos, acerquémonos a Dios en forma vulnerable, dispuestos a que Él convierta su debilidad, tu vergüenza, mi vergüenza, en su gloria. Hay 3 puntos importantes que quiero hablarles sobre la oración de Jabes. Vamos a ver aquí si voy a leer. Volvemos al versículo, se lo van a aprender de memoria, versión Reina Valera, y lo vamos a leer nuevamente con otra luz, con otros ojos. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Primer punto, Jabes era humilde. Dice que Jabes clamó al Señor. Se dio cuenta de que necesitaba de la intervención divina. Sabía que la bendición, la protección y el crecimiento solo podía venir de Dios, que por sí solo no podría prosperar. Si seguía viviendo de la misma forma, pero invocó al Dios de Israel. Dice aquí, hay se llama E.M. Bounds, que es un escritor y un misionero, un hombre cristiano. Dice, la oración es la fuerza más poderosa del universo porque la oración nos conecta con el Dios Todopoderoso. La oración nos conecta con el Dios Todopoderoso, con el único Dios Todopoderoso. En nuestros días tendemos a pensar que todo el éxito o vivir la vida bendecida se puede lograr con trabajo duro, las conexiones correctas, el dinero, pero Jabes entendió una verdad eterna, que Dios es el que abre puertas, da favor, provee y protege. Dice también aquí que Jabes tenía fe. No dejó que su nombre lo definiera. Esto es lo que realmente amo de Jabes. Él tenía una fe increíble. Él no dejó que su nombre, dolor, ni su familia o cualquier otra cosa que estuviera pasando en su vida lo definiera. Y la mayor cosa, él no dejó que eso definiera su visión de Dios. Honestamente, pienso a mis ojos, esto es increíble. Es fácil cuando has experimentado el dolor y tristeza y a veces vemos a Dios a través de la lupa del dolor. No vemos a Dios claramente, pensamos que Dios no nos ama, pensamos que el dolor es producto de nuestro propio pecado y puede ser que sí o consecuencias, pero Dios sigue amándonos y Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Jabes no miró a Dios con diferentes ojos, sino que acudió a él, invocó al Dios de Israel. Frente al desafío tuvo una actitud diferente. Jabes no tuvo una fiesta de lástima, un pity party, ¿verdad? No se alejó de Dios. No dijo, Dios tal vez podría ayudarme. Jabes le pidió a Dios que cambiara su futuro y Dios lo hizo. ¿Te atreves a pedirle que Dios cambie el tuyo? A lo mejor a ti no te pusieron el nombre dolor, ¿verdad? Como Jabes.
pero en un momento de tu vida, tú mismo te cambiaste tu nombre por las circunstancias que viviste y te afectaron. Y hoy te llamas rechazo, angustia, temor, fracaso o a lo mejor víctima. A lo mejor tu nombre te pusiste indeseado, mentiroso, rechazado. A lo mejor te llamaste remordimiento o te llamas culpabilidad o te llamas hipócrita o farsante, insignificante. A lo mejor tu nombre te lo cambiaste a soledad o tu nombre te lo cambiaste sin valor, incomprendido o no amado. ¿Cuál es tu nombre? Hay una canción de la obra de Los Miserables que se llama ¿Quién soy yo? Who am I? Y no sé por qué yo estaba haciendo este estudio y me vino esa canción en mi mente de esto, lo que han visto la obra, es un musical. Entonces, el protagonista principal que se llama Jean Valjean, creo que se llama así, Jean Valjean, escapa de la ley, ¿verdad? Y empieza una nueva vida como alcalde y propietario de una fábrica. Incluso adopta un nuevo nombre deshaciéndose de su antigua identidad. No les voy a contar toda la historia, tienen que verla o ver la película, pero él se escapa, ¿verdad? No se presenta como se debe presentar cada cierto tiempo. En Chile se dice comisaría, pero en realidad donde tiene que ir, ¿verdad? Pero dice, como no se presentó a los controles obligatorios de la libertad condicional, Javert, que era el policía antagonista, dice, intentó encontrarlo para arrestarlo. Perseguía a Jean Valjean por todas partes. Dice que en un momento dado, Javert se encontraba con Valjean en su fábrica, o sea, se encontró el policía con el que estaba haciéndose pasar por otra persona. Pero como tiene un nuevo nombre, ¿verdad? Y un aspecto más limpio, el policía no reconoce que él era el que le estaba buscando. En una escena, el policía le dice a Valjean que ha encontrado al estafador que buscaba y que va a ser juzgado. Imagínense, el mismo policía le dice al que estaban buscando que ya lo habían encontrado. Valjean, al darse cuenta de que han confundido a otro hombre con él, empieza a hacerse una de las preguntas más difíciles que podemos plantearnos. ¿Quién soy yo? Su canción ¿Quién soy yo? Termina con su proclamación de que él es Jean Valjean y da su número de rehén 24601, no su identidad creada. A lo largo de la historia lucha con su pasado y trata continuamente de ocultárselo a sí mismo y a su familia, a su hija. Al final se da cuenta de que no puede huir de su historia y de la realidad. La realidad es siempre menos dolorosa que una realidad ficticia que se vive oculto. Y la lección que nos enseña este hombre o esta historia es que la realidad debe aceptarse y descubrirse a toda costa. Chávez sabía que su nombre era dolor. No lo cambió, pero fue al Dios, invocó al Dios de los cielos que podía cambiar esa etiqueta y podía cambiar su historia. Dice en Juan 8, 31, 32, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Había dos opciones. Chávez podía creer toda su vida que él iba a causar dolor toda su vida o iba a invocar y creer lo que Dios decía de él. Aquí dice en un versículo en Isaías, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos impide llegar a nuestro Dios? ¿Qué nos impide que Él nos escuche? Es no ser honestos, es no reconocer nuestro pecado. Este mensaje no es popular. Ya las iglesias cuesta que prediquen que la gente se tiene que arrepentir. Tenemos que arrepentirnos. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio, la vida cristiana es diaria. Y Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras debilidades, conoce el nombre que nos pusieron en el mundo y el nombre que nosotros nos pusimos nosotros mismos. Pero Dios quiere darnos un nuevo nombre y dice que en la eternidad Dios nos va a dar un nuevo nombre escrito en una piedra.
Eso lo dice en Apocalipsis. Dios quiere transformar nuestras vidas, pero dejaremos que lo haga. Jabes invocó a Jehová, invocó al Dios de Israel y pidió lo que el Señor había puesto en su corazón y Dios se lo otorgó. Yo quisiera pedirte esta noche que te mires a ti mismo y pregúntate, ¿quién soy? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y luego reclama tu nueva identidad en Cristo, tu historia y tu realidad. El único lugar donde Dios puede entrar y trabajar es en un corazón contrito y humillado. Podemos vivir como Jean Valjean, ¿verdad? Queriendo ser una persona para no pagar consecuencias, o venir al Dios de los cielos que puede cambiar nuestra historia, nuestro pasado, nuestro nombre y darnos un futuro diferente. Dice en Génesis 32, 27, 28. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. ¿Se acuerdan de esta historia? Jacob estaba peleando con el ángel de Jehová. ¿Cuál era el nombre de Jacob? Engañador, sinvergüenza, por así decirlo, ¿verdad? Y aquí dice, y él le dijo el ángel, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob, dio su nombre. El nombre de Jacob no era dolor, sino que era engañador, mentiroso. Y le respondió al ángel, soy el engañador, soy el mentiroso. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, ya no será tu nombre mentiroso o engañador, sino Israel. ¿Cómo Dios puede cambiar a alguien de ser un engañador que engañó hasta para adquirir la bendición con su propio padre, y Dios cambia su nombre porque estaba dispuesto a confesarle a Dios quién realmente él era, cuál era su nombre, y Dios le cambió su nombre y lo bendijo? Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre, porque quiere saber el nombre de aquel que lo bendijo. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y dice que, y lo bendijo allí. Se recuerdan que después de esa oración y esa pelea por la bendición, Jacob sale cojo, ¿verdad? Sale cojo porque fue tocado, ¿verdad? En el muslo, no me acuerdo cómo se llama la parte ahora, pero cuando queremos la bendición de Dios vamos a tener que sufrir. No porque se compre, sino porque tenemos que luchar con nosotros mismos. Tenemos que luchar contra nuestra carne, tenemos que luchar con ese yo, con ese nombre impuesto por nosotros mismos que es mentira del enemigo, y dejar que Dios nos cambie el nombre porque Él nos ha hecho personas nuevas. En la oración de Jabes 3 dice, Jabes entendió el poder de la oración. En nuestros días veo muchos cristianos decir, oh, si Dios me bendijera, como lo dijo Jabes, oh, Él es un Dios muy bueno, Él se encargará de esto, Él se encargará de los otros. Y esas declaraciones de fe son muy buenas, pero oramos por esas cosas que queremos que Dios bendiga y cuide. Es fácil decirle a un amigo, un familiar. Otra cosa es ir al lugar secreto y llevar esa petición ante el Señor y luchar por la bendición, luchar en oración por nuestra familia, luchar por nuestras debilidades, entregárselas a Dios. Jabes trajo su petición delante de Dios. Él no solo pensó, oh, si Dios me va a bendecir. Él invocó a Dios de Israel. Él invocó a Dios y fue escuchado. Él entendió el poder de la oración. Él sabía que para esos deseos que se cumplieran, él necesitaba clamar a Dios y darle a conocer su petición a Dios. ¿Estás luchando por tu bendición, clamando como Jacob? No te dejo hasta que me bendigas. Queremos las cosas fáciles. Queremos otros que hagan el trabajo por nosotros. Queremos que otros oren y nosotros no. Mas Dios nos dice, pídeme, búscame y llámame. Y lo dice en su palabra. Más adelante, déjame ver si lo tengo aquí. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios quiere de nosotros. Pídeme, búscame y llámame.
Dice la palabra que nosotros necesitamos llevar nuestras peticiones en oración. Él necesita saber qué es lo que hay en nuestros corazones. Él lo sabe. Pero dice en Filipenses, y vamos a ir, Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanoso. Y después, ¿qué dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios quiere que le hagas conocer tus peticiones. Él sabe todo, pero dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y dice, y ruego y con acción de gracias. Hermanos, si no somos agradecidos, cada vez que nos preguntan que debemos dar gracias, nosotros todos deberíamos dar gracias a Dios. Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso, nos ha dado vida, nos ha provisto. No deberíamos estar callados cada vez que nos preguntan quién quiere dar gracias. Aquí nos dicen toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, que el Señor nos ayude a ser un pueblo agradecido, un pueblo que reconoce la bondad de Dios, que no solo la cantemos, sino que hay una vida de oración que respalde, que estamos agradecidos por el plato de comida, por el café, por el azúcar, no sé, por el agua, por el cielo, por la tierra, por nuestros trabajos, que Dios nos ayude a tener corazones agradecidos. Y aquí dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay poder en la oración. Esto no significa que todo lo que pidas lo vas a obtener. Dios no es una máquina de ventas de papitas o de sodas y que uno aprieta un botón y saca lo que quiere. Pero cuando nos alineamos con su voluntad y lo ponemos a Él primero, Él es fiel para respondernos. A veces es un sí, a veces es un no y a veces es todavía no. Espera. Jabes entendió que debía hacer su petición conocida. Y quiero animarte para que en esta noche tú hagas conocida tu petición a Dios. No digas, no, ella lo sabe. No, arrodíllate, busca a Dios y dile, Señor, te entrego esto otro. Señor, te lo entrego. No voy a pedirle a fulana o fulano que ore por mí. Yo voy a orar. Yo voy a pelear mi batalla. Yo voy a pelear en rodillas mi propia batalla porque es mi vida, es mi futuro, es mi presente, es también mi eternidad. ¿De qué no se trata la oración de Jabes? Es fácil quedar atrapado en la idea de que la oración de Jabes es poderosa y ungida, y lo es, pero no es una fórmula. Lo dijimos al principio. Lo que hizo de esta oración que fuera poderosa son dos factores. La persona que oraba con su corazón, sus motivos, su fe y su llamado en la vida. Había un corazón sensible a Dios. Lo segundo, Dios que la respondió. Él es todopoderoso, todo amor y todo conocimiento. Él todo lo sabe. La oración de Jabes no se trata de repetir. La oración no se trata de una repetición de un rezo, como decía Edita el otro día con el Padre Nuestro. Usted puede orar la misma oración hasta que las velas no arden, como dicen, y no significa que va a ser contestada. Incluso podemos reformular la oración para que se ajuste a la vida de uno. Sigue siendo lo mismo. No son las palabras las que te darán la respuesta. Sus palabras, tus palabras deben ser sinceras y venir del corazón cuando uno habla con Dios. Y esa es la oración. 3, no se trata de egoísmo. Es bastante asombroso que el territorio de Jabes fue expandido y él fue bendecido. Eso es legítimo, pero no significa que todo lo que deseamos o queremos nos va a ser dado por Dios. Dios no es una máquina, como dijimos, de sodas. Él provee para nosotros y contesta nuestras oraciones, pero Él está lleno de sabiduría y sabe lo que es bueno para ti y para mí. Y sabe lo que es malo o perjudicial darnos a nosotros en este tiempo. Puede que para otra persona no sea perjudicial, pero para uno puede serlo. Dios conoce nuestros corazones. La oración de Jabes no se trata de obtener cosas, se trata de llevar tu petición ante Dios. No se trata de una solución fácil. Es fácil leer estos dos pequeños versículos que habíamos leído de Jabes, ¿verdad? Estos dos pequeños versículos, leerlos y decir, wow, que, mira, imagínate,
En esto ya Jabes se levantó a la mañana siguiente y a las 7 de la mañana ya Dios le había dado expansión de territorio, o a lo mejor 100.000 ovejas, o una tienda para 7 personas con una piscina en la parte de atrás. Y luego, para colmo, nada malo volvió a suceder. Fin. No. Ese tipo de historia es la que la mayoría de la gente desea escuchar. Una vida sin problemas, una vida sin sufrimiento, una vida cristiana que por favor no tengamos problemas. Pero esa no es la realidad. Por eso es importante reconocer cuál es nuestro nombre, quiénes somos, cuál es nuestra realidad y venir ante Dios con ella. Probablemente no fue lo que pasó en la vida de Jabes, que Dios contestó inmediatamente al otro día. Sabemos que la Biblia dice que Dios concedió su petición, ¿verdad? Leímos acá, sabemos que al final le otorgó Dios lo que pidió, pero no sabemos cómo lo hizo. La Biblia no nos da más explicaciones, pero sí sabemos que Dios contestó la oración. Y podemos decir que hay dos puntos importantes. No sabemos cómo Dios lo hizo o por cómo fue la situación, pero sí sabemos que Jabes fue fiel para orar y Dios fue fiel para responder. ¿Somos fieles para orar a Dios? Y les pregunto a todos mis hermanos en la casa, como los aquí, como me pregunto a mí misma, Jimena, ¿eres fiel para orar a Dios? María Teresa, Inés, Pastor, ¿somos fieles para orar a Dios? Sabemos que Dios es fiel para responder. Y para responder necesita Él una petición. Así que creo que en esta noche podemos tener la confianza de poder acercarnos, como dice la Biblia, al trono de la gracia y encontrar ese oportuno socorro. ¿Cómo podemos orar como Jabes? Recordemos una vez más, no es una fórmula, no es el tono de mi voz, no es sonar más espiritual que otros. Deja que tu oración personal a Dios surja de lo más profundo de tu corazón. A lo mejor tu oración va a ser, Dios, por favor, bendíceme. Dios, quédate conmigo todos los días de mi vida. Dios, ayúdame a cumplir el llamado. Ensancha mi territorio que me has dado para el reino de Dios. Por favor, líbrame del mal, líbrame de mí mismo, líbrame de tentación y que sea de bendición a otros y que podamos escuchar. Y Dios respondió. Espero que la oración de Jabes te inspire y te anime en tu comprensión de la palabra de Dios y la búsqueda de Dios de lo que es la oración. Dice uno de los autores cristianos y hombre de Dios, A.R.A. Torrey, que dijo, Dios no ha cambiado y su oído es tan rápido para escuchar la voz de la verdadera oración y su mano es tan larga y fuerte para salvar como lo fue siempre. Dios no ha cambiado. Espero de que este estudio te haya inspirado y que nos haya hecho examinar que la oración no es algo repetitivo, la oración es algo que nace del corazón con honestidad, que seamos vulnerables, que seamos honestos y que reconozcamos delante de Dios quiénes somos, qué nombre hemos adquirido, qué etiqueta nos hemos puesto o nos han puesto y poder decirle a Dios, dame mi nombre nuevo, cámbiame, renuévame, pero no me dejes como estoy. Quiero terminar con este versículo que es tan conocido, pero que ha sido un versículo en mi vida como de esos de cada vez que en mi vida ha habido una situación, Dios me lo trae de vuelta, con diferentes también versiones para ver con más luz lo que quiere decir. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Dice, son planes, y lo puse aquí con rojo, para lo bueno y no para lo malo. Si podemos ver junto con la oración de Jabes, líbrame del mal. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Dios quiere planes buenos y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. El pasado ya pasó. Como dice la canción, te necesito hoy. Te necesito hoy.
quisiera de que al terminar este estudio podamos ahora orar y podamos invocar a nuestro Dios y decirle, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos, Padre, que tú transformes nuestra vida, cambies, Señor, nuestro presente y nuestro futuro. Y con esto quisiera terminar y vamos a orar. Señor, gracias por liberarnos y por ser, Señor, y por darnos la capacidad de enfrentarnos a los problemas en esta vida. Padre, tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Ponemos nuestras cargas delante de ti y hacemos conocidas a ti, al Dios de los cielos, nuestras peticiones, cada una de ellas, porque sabemos que estas están mucho más seguras en tus manos que las nuestras. Dios, que tu mano me guíe. Padre, que tu mano nos guíe. Que mientras caminamos contigo a cada paso del camino, tú vayas dándonos la dirección correcta, que vayas mostrándonos a medida que caminamos nuestro corazón, nuestra condición delante de ti y que podamos reconocer que no somos, Señor, delante de ti. Padre, Señor, porque la verdad nos hará libres. Padre, ayúdanos y ayúdame a confiar en tu justa diestra que nos fortalece y nos sostiene. Padre, guíanos hacia el territorio que quieres que reclamemos para gloria de tu nombre. Padre, yo te pido por cada persona que está escuchando, por cada persona que está en este lugar. Y Padre, que ha habido un pasado de dolor, que ha habido, Señor, etiquetas en su vida de rechazo, Padre, de sufrimiento, Padre, que están ahí escondidos. Pero Padre, tú conoces la situación, tú conoces, Señor Jesús, que hay un deseo profundo de querer caminar hacia un presente y un futuro lleno de tu gloria. Padre, te pedimos perdón por cada falta y por cada ofensa. Y te pedimos, Señor, que tú transformes, Señor, Padre, toda creencia que está errada y que cambies pensamientos y deposites la verdad de Jesucristo. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Y Padre, te pedimos que así como tú le respondiste a Javes, también respondas a nosotros y cambies, Señor Jesús, nuestros nombres por ese nombre nuevo, por ese nombre que es hijo y hija de Dios. Padre, gracias porque ya no somos advenedizos, no somos extranjeros, como dice tu palabra. Ahora somos hijos del Dios Altísimo, limpios por la sangre del Cordero. Y Padre, con un futuro lleno para la gloria de Dios en la eternidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y con tu iglesia, Señor. Padre, te pedimos tu bendición en esta noche y te pido que cada oración que hagamos, Señor, venga de un corazón genuino. Y Padre, que tú puedas seguir obrando en nosotros, cambiándonos, renovando, Señor, y haciendo que tu gloria, Padre, se vea, Señor, establecida en nuestra tierra, en nuestra propia vida y en la vida de los demás que nos rodean. Te pedimos tu bendición, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu enseñanza para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén.